Pues que hoy bienvenidas y bienvenidos a la sesión general a cargo de primaria, de la unidad docente de familia. Yo soy Silvia Sánchez y soy la coordinadora de enfermería de la unidad docente multiprofesional. Y hoy os traemos una sesión clínica que pretende, por un lado, hablaros de las principales claves o en qué consiste ese enfoque comunitario de la salud compartido por todos. También hablaremos de las líneas de acción de la estrategia de salud comunitaria de Osakidetza y, en concreto, en la OSI de Araba, en qué momento de desarrollo estamos. Y en la segunda parte compartiremos con vosotros cómo desde la unidad docente estamos impulsando la formación en competencias avanzadas en los residentes de familia en este abordaje. Y para, bueno, como muestra tenemos hoy con nosotros a los residentes de primer año, Garasi y Maider, que van a hablar de su trabajo de Mi Comunidad que han desarrollado en su primera etapa en el centro de salud. Por lo tanto, lo primero que quería presentaros son estas tres personas. John, ficticias por supuesto, John, Amina y María, y os quería preguntar si pensáis que estas personas tienen las mismas opciones o probabilidades de vivir en salud, de enfermar, de entender un tratamiento o un procedimiento diagnóstico que, ¿no? Si tienen entre ellos las mismas probabilidades. Probablemente pensamos que no, y eso tiene que ver con los denominados determinantes de la salud, que, como bien sabéis, no solamente hacen referencia a aspectos individuales como la edad, el sexo o la genética, sino que trascienden y nos hablan de esos determinantes que tienen que ver con el nivel sociocultural, socioeconómico, dónde viven, el contexto, cómo es su ambiente laboral, ¿no? de las personas. Estos determinantes hacen que la mochila que llevemos las personas y que nos permiten alcanzar o no la salud entendida bajo esa mirada global, biopsicosocial, pues sea más o menos fácil y generándose las denominadas desigualdades en salud. Podemos pensar, y también nos preguntaría, ¿no? Estas desigualdades que existen entre los países del norte y del sur, por ejemplo, ¿pensáis que en nuestro contexto y en nuestro entorno son también reales? Os voy a mostrar, esto es un trabajo que se hizo liderado por el Ayuntamiento de Vitoria, pero en colaboración con Osakidetza, datos del 2021, fijaros en las zonas de Vitoria, en esos barrios de color más oscuro, más marrón. Arechuco, Zaramaga, Casco Viejo, Alurza, una parte de Sansomendi, son zonas más desfavorecidas, menor renta media, más tasa de paro. Fijaros qué ocurre en este mapa. Aquí estamos hablando ya de prevalencia de enfermedades crónicas, diabetes, EPOC. Fijaros otra vez en esas zonas oscuras. Y aquí el mismo patrón, ¿no? Pluripatología, ansiedad o depresión en mujeres. Mismo patrón. Zonas más desfavorecidas, mayor enfermedad, mayor comorbilidad. Si miramos, si nos fijamos en el nivel de estudios, si tenemos en cuenta la última encuesta de salud que realizada en el 2023, que os pongo ahí el enlace de la web del departamento, podéis consultarlo. Aquí he elegido solamente dos elementos, dos factores de riesgo, tabaco y consumo de dieta mediterránea, y si veis, mismo patrón. Las personas con estudios universitarios, una situación más favorable, menos consumo de tabaco, más posibilidades de llevar una dieta mediterránea saludable. Y a nivel de esperanza de vida, ¿creéis que hay diferencias importantes entre las personas que viven, nacen en Arechuco o en Gasteiz Sur, ¿vale? ¿Qué diferencia puede haber? Pues, fijaros, estamos en una ciudad y en un entorno muy favorable, si nos comparamos con otros, pero hasta un gap de 7 años de diferencia de nacer o vivir en un barrio. Por lo tanto, el código postal puede ser más importante que el código genético. A nivel internacional, la OMS, la ONU incorporan y ponen el énfasis en esa mirada de salud global con los objetivos de desarrollo sostenible, que nos hablan, por ejemplo, de que la salud tiene que estar en todas las políticas, y nos habla también la OMS de ese concepto de One Health, que es un concepto de salud aún más amplio, que incorpora el medio ambiente, fijémonos todo el impacto que está teniendo el cambio climático, la salud animal, transmisión de enfermedades, COVID, en esa mirada de salud más amplia. Por lo tanto, ¿qué claves tiene ese enfoque comunitario y biopsicosocial de la salud? Por un lado,
que tendríamos que incorporar esos determinantes, ¿no? En la consulta también, ¿no? Que esos elementos que nos trascienden al aspecto más individual. También nos habla de ser conscientes de esas desigualdades y, por ejemplo, luego veremos a la hora de decidir implementar un programa de salud en un barrio, por ejemplo, el programa Dale Vida a los Años para trabajar la soledad no deseada en personas mayores, pues igual tenemos que tener en cuenta ese mapa que veíamos antes, ¿no? Y otra de las claves nos habla de participación, de incorporar a la ciudadanía no solo en la parte final del proceso, evaluar el impacto de estas intervenciones, sino desde el principio. Porque cuántas veces hemos diseñado desde los centros de salud, desde otros ámbitos, intervenciones que luego la población no ha acudido, porque igual no es una necesidad percibida por diferentes motivos, ¿no? Es importante incorporarles desde el principio de los procesos. Y otra clave es que esas acciones, esas intervenciones que diseñemos estén orientadas hacia el empoderamiento en salud, hacia educar en salud, a que las personas sean más capaces de cuidarse y también estén orientadas a un uso más racional de los recursos, no a capturar esos secuestrables aún más en el sistema. A nivel estatal también hay estrategias, hay marcos que están alineados con ese enfoque de la salud. Quería destacar el documento de diseño de estrategias de salud comunitaria, os dejo el enlace al ministerio, que recoge una serie de acciones concretas, o sea, no es un documento teórico que también recoge posicionamientos teóricos, sino que recoge una serie de indicadores y de acciones que las comunidades autónomas tenemos que hacer nuestros, aterrizar en nuestros contextos para impulsar este enfoque. Y aquí, en el 2023, se publica la estrategia para el abordaje de salud desde una perspectiva comunitaria, una de las primeras comunidades que lo hace, y también está enmarcado, como puede ser de otra manera, los planes y estrategias que tenemos en el ámbito de la salud, y recoge, ahí os dejo el enlace en la internet, está disponible, podéis poner salud comunitaria, estrategia y lo encontráis, y tiene 4 acciones principales que voy a ir desvelando. La primera es crear estructura, porque es cierto que acción comunitaria se ha hecho durante mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, pero de una forma heterogénea y desigual, con diferentes desarrollos, diferentes evaluaciones. Entonces, lo que pretende es unificar, ver dónde estamos y crear una estructura que lo impulse. De tal forma que se crea la red de enfermeras comunitarias de Osakidetza, que son enfermeras con un perfil de especialista en familia y que en la actualidad están apoyando a las OSIs y a los centros de salud para desarrollar esta estrategia. En la OSI Araba tenemos a 5 enfermeras, Elisa Camino, Judith, Sara y Melissa, que tienen vinculado, vamos a decir, o de referencia, una serie de centros urbanos y rurales, y están en relación íntima y desde la práctica, vamos a decir, para impulsar esta acción. Primero, ¿no?, definir esa estructura. La segunda acción es ver dónde estamos, porque cada centro de salud, cada OSI, cada territorio tenía, como digo, un desarrollo heterogéneo y desigual. Entonces, lo que han hecho este primer año, sobre todo, es un mapeo interno, es decir, ¿qué estamos haciendo desde la OSI que tenga que ver con promoción, con salud comunitaria? Y también, como hemos visto en ese mapa al inicio, que las zonas hay desigualdades ya en nuestro territorio, lo que han hecho es hacer un perfil de salud de cada barrio y de cada pueblo en la zona rural. Para ello se han nutrido de datos del Observatorio de Salud del departamento, principalmente, y también de los datos que ofrece Salud Global. Y os voy a mostrar, esto está accesible en el portal del Observatorio de Salud de Euskadi. El perfil que han elaborado es mucho más completo de lo que yo os voy a mostrar aquí, pero para muestra un botón, 2 barrios, San Martín y Zaramaga, aportan pirámide poblacional. Observar Zaramaga, una pirámide prácticamente invertida ya, la línea gris sería población de Euskadi, y aportan datos de privación socioeconómica en esas zonas. Fijaros, Zaramaga altamente desfavorecida, San Martín, otro contexto, luego lo veremos con Garasi, un barrio dentro
de una zona muy favorecida a un barrio muy desfavorecido, y datos que tienen que ver con esperanza de vida, prevalencia de enfermedades crónicas, lactancia materna, actividad física, tabaco, consultas en primaria, y como todo comparan con, ¿no?, para ver cómo estamos en nuestra zona, en nuestro barrio, pues se compara con los datos de población de Euskadi, y podéis ver cómo San Martín está en una situación, ¿no?, más favorecida y Zaramaga mucho más desfavorecida. La cuestión es, ¿y qué podemos hacer nosotros, ¿no?, como profesionales de salud, allí en el ámbito en el que cada uno esté? Pues mostraros cómo desde el ámbito hospitalario, desde las zonas, de los centros de atención a la mujer, la red de salud mental, desde consultas externas, también se está haciendo acción comunitaria bajo esta mirada. Y este primer año, como decía, pues han recogido todas esas acciones que estamos realizando como OSI también desde el ámbito hospitalario. En los centros de salud, lo que se ha elaborado, lo que se ha hecho es una clasificación o categorización, porque todo es acción comunitaria, pues no. Entonces, se ha hecho una clasificación definiendo las actividades unisectoriales cuando solo el sector salud interviene, por ejemplo, los grupos de deshabitación tabáquica en los centros de salud, actividades intersectoriales entre dos sectores, por ejemplo, Osakidetza y colegios o ayuntamiento, diputación, talleres de caídas, talleres de RCP en colegios de salud afectivo-sexual, y acción comunitaria, que sería ese nivel más complejo, más completo, donde hay una red comunitaria, donde hay varios agentes, está la ciudadanía presente también, y hay reuniones periódicas para pensar en acciones para la ciudadanía allí, con lo que a cada uno compete, porque luego veremos con los trabajos como a veces hay necesidades que desde el ámbito salud no pueden, no competen la respuesta, pero sí otros agentes que también trabajan por la salud de la población. Y os preguntaréis, ¿y la OSI cómo está? Bueno, pues podemos decir que estamos en un buen escenario, que hay mucha acción comunitaria, hay muchas redes locales de salud. ¿Por qué? Bueno, yo creo que históricamente se ha hecho mucha comunitaria en el OSI desde que éramos comarca. También estamos en una ciudad, especialmente en la zona urbana, con un ayuntamiento que tiene unas políticas de salud urbanísticas, de centros cívicos, centros culturales, que facilita y que siempre ha habido buena relación, y eso hace que haya esto, que haya un montón de barrios y centros de salud con escenario 3, con redes de salud comunitaria. La zona rural está un poco más en ese escenario 2, pero también con un buen desarrollo. La tercera acción, impulsar ese nivel 3, ¿no?, que aquellos que están en un nivel 1 pasen a hacer nivel 2 y lo haremos, pues eso, tener redes de salud estables, evaluar los programas. El último punto es la difusión, porque igual algunos que nos estáis escuchando hoy os estáis asombrando de, pero hay talleres de deshabitación tabáquica, hay talleres de prevención de caídas, hay un montón de cosas, pero si no las conocemos, ¿cómo vamos a recomendar a nuestros pacientes pues ir a esos talleres de deshabitación tabáquica? Entonces, esta cuarta acción es muy importante. ¿Qué se está haciendo desde la OSI? Pues aparecen a veces noticias, ¿no? Es el programa Dale Vida a los Años, que, como tú dices de otra forma, se ha llevado a cabo en esas zonas más desfavorecidas, en Zaramaga, la zona de Iparralde, La Habana, El Pilar. Pues ahí están esos programas, y a través del boletín se da información, a través de prensa también, y las comunitarias periódicamente compilan esa información y nos mandan el boletín de info comunitaria, no solo a los centros de salud, sino también a la red de salud mental, a las matronas, a consultas externas, para que todos los profesionales conozcamos y podamos hacer esa recomendación de programas, de recursos o de activos. Bien, desde la unidad docente, ¿cómo estamos intentando impulsar la formación o el aprendizaje en esas competencias avanzadas de los profesionales o los futuros especialistas en familia? Su programa formativo lo recoge con un área nuclear, y nosotros intentamos trabajarlo desde ese enfoque de aprendizaje eminentemente experiencial. Tenemos ahí una línea transversal y multidisciplinar de formación, donde hemos incorporado a esas referentes de comunitaria de las OSIs y de los centros de salud para que cuenten sus experiencias, su realidad, con sus
y sus sombras también. Y desde el R1 les instamos, el primer paso, y así nos lo marca la guía metodológica, es que conozcan su población con la que van a trabajar, los recursos que existen para poder hacer esa recomendación de activos, esa prescripción social. También, a medida que avanza la residencia, tienen rotaciones en dispositivos como hemos dicho, el Servicio de Salud Pública Municipal, muy potente, los servicios sociales de base, vuelta a entrada al sistema social, el equipo de enfermeras comunitarias. También desde la unidad docente hemos impulsado programas con esta mirada. Pre-pandemia se formó a más de 700 alumnos de todo Álava, de cuarto de la ESO. Post-pandemia hemos trabajado con la promoción del automanejo, ¿no?, de procesos leves para la población, sobre todo en las AMPAs de los colegios, con los residentes, también primeros auxilios, y ellos, a medida que avanza la residencia, se involucran cada vez más activamente y cada vez con más liderazgo en el desarrollo activo de acciones. También promovemos que esos trabajos de investigación que tienen que realizar al final de la residencia se enmarquen o puedan evaluar de forma rigurosa estas acciones comunitarias. Os dejo aquí una muestra de programas educativos, de intervenciones comunitarias de investigaciones que además tienen pues algunas de ellas han sido también publicadas en revistas de impacto. Y ya para terminar y darles paso a ellas, quería hablaros de ese trabajo de mi comunidad. Es muy importante, se realiza al principio de la residencia de forma colaborativa entre mí y él, del mismo centro de salud. Por lo tanto, trabajamos competencias que tienen que ver también con el trabajo en equipo, con conocer esos sistemas de información del observatorio, SABIDE, con que conozcan la comunidad, y también tienen que hacer una exposición oral, tipo comunicación en congreso, ya desde el R1, para entrenar también esas competencias de comunicación. Y, bueno, decir que este año se han presentado 12 trabajos, que ha sido muy difícil también para nosotros elegir dos, pero por diferentes motivos. Aquí están San Martín y La Guarriaga, y ellos os contarán, bueno, pues lo que han hecho y lo que han aprendido, que a mí esto es lo que me parece casi más importante. Así que, ahora Garazi. Bueno, Belmonda Noi, yo soy Garazi, médico residente del primer año de Medicina Familiar y Comunitaria. Y bueno, os voy a presentar un poco el trabajo de mi comunidad que hicimos en el Centro de Salud de San Martín, pues junto con mis compañeros Nanoa, Leo, Garaz, Amaya y Sara, un poco para conocer nuestra comunidad pues, en los primeros meses de residencia, ¿no? Y así conocer pues, a qué tipo de paciente pues, nos afrontaríamos pues, en el centro de salud. El índice que voy a seguir el siguiente, voy a hablaros un poco de la UAP de San Martín. Luego hablaré del perfil de salud poblacional, tanto en los datos socioeconómicos como la prevalencia de enfermedades crónicas. Luego hablaré de los proyectos que se han realizado en cuanto a la salud comunitaria en el Centro de Salud de San Martín, los activos de salud que identificamos nosotros, y luego ya un poco explicaré el proyecto que realizamos nosotros a la hora de saber la opinión de los pacientes en cuanto a los activos que teníamos, y ya un poco las conclusiones que sacamos con el proyecto. Entonces, en cuanto a la UAP de San Martín, es uno de los centros de salud más grandes en Gasteiz, y como podéis ver, abarca a 5 barrios, que son San Martín, Lovaina, Ariznabarra, Mendizorroza y Armentia. Como podéis observar, atienden a 31.481 pacientes. Y, como podéis ver, en la pirámide poblacional, pues comparando con la población de Euskadi, sí que atendemos un poquito a unos pacientes más mayores, ¿no? En cuanto al perfil de salud poblacional, si vemos los 4 barrios, que son San Martín, Lovaina, Mendizorroza y Navarra, podemos ver que sí que tenemos ese pico de población que es un poquito más mayor, comparando un poco con la media de Vitoria. Y también tener en cuenta que tanto en Navarra como en San Martín también atendemos a una población un poquito más joven, que es debido un poco a la migración que ha habido durante estos años a estos barrios, pues sobre todo de gente joven trabajadora. En cuanto a hablar, que tenemos entre ellos, los 4 barrios son bastante heterogéneos. Podemos ver que tanto San Martín, Lovaina y Mendizorroza pues son 3 barrios
que, como antes también Sheila ha comentado, pues son 3 barrios bastante favorecidos, pero también tenemos a nuestra oveja negra, que es Aritz Navarra, que, como podéis ver, pues en cuanto a la renta media, pues es la más baja, también comparando con Vitoria y con Euskadi, y pues eso también se traduce obviamente en la tasa de desempleo, ya que tiene pues la más alta, ¿no? Y podéis ver que en Zorroza casi no hay tasa de desempleo. Y eso se traduce pues, en la prevalencia de enfermedades crónicas, porque si tenemos en cuenta la diabetes, la hipertensión, la EPOC y la hiperlipemia, podemos ver que la mayor tasa tiene Aritz Navarra en los 4 y, sobre todo, pues, en los hombres. En cuanto a los proyectos de salud comunitaria que se han hecho hasta ahora en San Martín, para conocer un poco nosotros de qué partíamos, podemos ver que hemos tenido sesiones impartidas en el centro de salud por agentes externos, pues sobre servicios sociales, pues un poco sobre los Bizan y así, y también nosotros como centro de salud hemos impartido fuera de San Martín, como por ejemplo en las escuelas sobre la alimentación, también taller de suelo pélvico pues, en los Bizan, y también pues desde 2023 se hace la Semana de Salud, que hay, pues dentro de esa semana, pues se organizan diferentes actividades para la población de ese barrio. Entonces, nos pareció interesante que antes de empezar con nuestro proyecto era importante nosotros conocer los activos de salud que teníamos en el barrio, ya que muchas veces como médicos pues tendemos a recetar medicamentos y es importante que saber que muchas veces para los pacientes es mucho más efectivo recetar activos o recetar actividades. Entonces, pues estos fueron los activos que nosotros identificamos en nuestro barrio, pues puede ser el propio centro, los centros cívicos, los Bizan, que son espacios socioculturales para gente mayor, el CAMAS, que es el Centro Municipal de Acogida Social, y también pues, los colegios, las zonas verdes, los transportes públicos, y identificamos un poco como negativos que estos barrios pues, están por las vías de tren o los edificios antiguos que hay. Y también, gracias a nuestra enfermera comunitaria Esti del Centro de Salud, pues nos comentó que hay una red de salud de Aritz Navarra y que hay, pues como podéis ver, participan bastantes activos y pues mensualmente se reúnen y hablan pues, un poco de las necesidades comunitarias que hay en el barrio. Entonces, ya un poco entrando en el proyecto que realizamos, quisimos identificar pues, los activos de salud que teníamos en nuestro barrio, pues, mediante haciendo respuestas directas a la población y así pues, identificar aquellas deficiencias que podía haber en el barrio. Para ello hicimos una dinámica mediante pósters y post-its y les preguntamos las dos preguntas, que una era ¿qué cosas de tu barrio te generan salud? Y por otra parte, pues, ¿qué cosas de tu barrio crees que mejorarías? Entonces, intentamos abarcar a diferentes rangos de edad y también tener en cuenta aquella población que estuviese en riesgo de exclusión social. Entonces, pensamos que lo mejor sería realizar actividades pues, en esos activos que anteriormente habíamos identificado, que son pues, el Bizan de San Martín y el Bizan de Aritz Navarra, el propio Centro de Salud de San Martín y también que sería muy interesante ir al CAMAS, que como os he dicho es el Centro Municipal de Acogida Social, para hablar, para tener también en cuenta pues, esa población ¿no? en riesgo de exclusión social. Entonces, ya entrando en el proyecto que realizamos, pues en el Centro de Salud hicimos una captación activa de 25 pacientes, ¿no? Y les preguntamos las dos preguntas. Entonces, en cuanto a las cosas que le generaban salud, muchos subrayaron la atención sanitaria que recibían y también un poco las zonas verdes del barrio. Y en cuanto a qué cosas mejores de tu barrio, un poco subrayar y darle la importancia un poco que los pacientes no, que agradecen mucho esa estabilidad de su médico de atención primaria, que por desgracia hoy en día no es una situación que se ve mucho, y también la falta de PAC de San Martín, que bueno, que eso pronto pues estará, se solucionará. En cuanto a, ¿no? entrando en los Bizan, pues nos pareció interesante que en vez de realizar espera, pues podríamos tener una relación más cercana ¿no? con la gente, yendo a actividades que ya estaban programadas, porque los Bizan al final hay un mogollón de actividades que pueden para abarcar pues, las diferentes necesidades, y fuimos al en formato mente. Y ahí pues subrayaron que lo veían positivamente el transporte público, la tranquilidad de la zona de Aritz Navarra, las zonas verdes, y en cuanto a las cosas que mejorarían, un poco teniendo en cuenta que este proyecto lo hicimos
en septiembre y en octubre, pues la limpieza de las hojas, teniendo en cuenta pues, un poco por el riesgo de caídas que podían sufrir los pacientes, ¿no? En cuanto al Bizan de San Martín, fuimos a la actividad de estimulación psicosocial y ahí pues sí que también subrayaban las zonas verdes, el centro de salud de San Martín y los centros cívicos y el propio Bizan. Y por otra parte, como no, pues un poco la otra vez la limpieza de las hojas, ¿no? Para que tengamos en cuenta, ¿no? Cómo también los espacios físicos pues, tienen su importancia y tener un buen uso y un buen cuidado de ellos, pues cómo puede afectar a los pacientes, ¿no? Y ya por último, y para mí personalmente lo que más me llamó la atención fue el CAMAS, ¿no? Y ahí también, gracias a los asistentes sociales, ¿no? Que trabajan ahí, pues nos ofrecieron este espacio. Y bueno, también subrayar que fue en el único espacio que conseguimos más respuestas positivas que negativas, para que también nosotros le demos una vuelta para ver que esta gente cómo valora lo que tenemos, ¿no? Y las cosas que les generaban salud, sobre todo, era la cercanía al hospital y el transporte público en las zonas verdes, y todos estaban de acuerdo, pues, como no, pues un poco en cuanto a qué mejorar, pues el acceso a la vivienda, ¿no? Que por desgracia, pues eso no está mucho en nuestras manos, pero... Bueno, y ya entrando para finalizar las conclusiones que hemos sacado con este trabajo, tener en cuenta que la UAP de San Martín atiende en general a una población entre los 16 y 64 años y que generalmente, quitando eso a nuestra oveja negra, que es en Navarra, pues hay unos ingresos medios altos y es una zona muy favorecida. Aún así, pues eso, existen las diferencias socioeconómicas y que eso se traduce al final en una diferencia de prevalencia en enfermedades crónicas. Entonces, la población que hemos interrogado generalmente valora positivamente pues, las zonas verdes, el transporte público y la atención sanitaria que recibe, pero por otra parte, pues sí que lo valora negativamente pues, la recogida de hojas, que eso se traduce en riesgo de caídas y pues, nos hace pues, pensar en el cuidado de esas zonas físicas o del barrio, el estado del pavimento, la seguridad y en el CAMAS, pues un poco eso de acceso a la vivienda. Entonces, esta dinámica un poco como límite, pues la falta de captación de población entre los 14 y 45 años, y eso también nos ayuda, ¿no? Pues un poco a pensar en que igual tenemos que hacer ciertas actividades o algo más para, ¿no? para llamativo para esa población. Y todo esto, al final, lo que teníamos, el objetivo es para un poco tener, ¿no? Una visión a futuro y saber dónde teníamos que empezar un poco a trabajar más esa salud comunitaria, ¿no? Entonces, en el futuro, desde el Centro de Salud de San Martín, tenemos pensado algunos grupos así para el afrontamiento de la soledad no deseada. Y también luego dos formaciones que tenemos planes hacer en el CAMAS, tanto de enfermedades infecciosas como un curso básico de RCCP. Y bueno, esto como conclusión, que fue un usuario del CAMAS lo que escribió en cosas que mejorarías, ¿no? Como negativo, y es que tenía una visión de que ya tenemos los medios para cuidar nuestra salud. Lo que tenemos que hacer es un buen uso de ello, porque si tenemos medios y hacemos las cosas mal, pues... Y entonces, pues siempre la cosecha será, depende de lo que cultivas. Si queremos ver las cosas bien, tenemos que ser buenos y hacer las cosas bien, y en caso contrario, también. Entonces, este fue el trabajo de mi comunidad que hicimos desde Gracias. Bueno, y por último vamos a exponer también el trabajo de mi comunidad de La Cuarriaga, como ya os hemos comentado. En este caso, Leira Dunate y yo, Maider Lara, como enfermeras residentes de primer año de La Cuarriaga, pues dividimos el trabajo en tres partes. En la primera parte hicimos un resumen del perfil básico de salud que os ha comentado Sheila, de las enfermeras comunitarias de la OSI Araba. Vimos que nuestra población, pues en nuestro caso la UAP de La Cuarriaga es una UAP más pequeña que San Martín, con 15.184 TISES, y como podéis ver en la pirámide poblacional, como antes os ha subrayado un poquito Garasi, pues la nuestra es un poquito más joven que la media de Euskadi.
También la media de personas por vivienda es de 2,53, lo que quiere decir que es un barrio con muchas familias y el saldo migratorio y el saldo vegetativo es positivo, lo que quiere decir que es un barrio que todavía está creciendo. En cuanto a salud, esa población un poquito más joven hace que la prevalencia de enfermedades crónicas sea más baja que el promedio de Euskadi y que, por ejemplo, San Martín, ¿no? Lo que nos enfoca un poquito más hacia la prevención y hacia el empoderamiento de la población. En resumen, en salud podríamos decir que La Cuarriaga tiene un buen nivel de salud, con una esperanza de vida en mujeres y en hombres mejor que el promedio de Euskadi, con una población físicamente activa y con una prevalencia de enfermedades circulatorias, respiratorias y crónicas un poquito más baja que el promedio de Euskadi y alguna en el promedio, ¿no?, dentro de Euskadi. Después de hacer este resumen un poquito teórico en salud, pues Leire y yo pasamos a conocer un poquito los activos del barrio. Para ello empezamos con las actividades comunitarias grupales, que la verdad que nos sorprendió bastante gratamente porque vimos que hay muchas activas actualmente, como pueden ser los paseos saludables, las recetas para el bienestar, el baile saludable, las charlas educativas y hay un nombre que se repite mucho, que también Garasi ya lo ha nombrado, que es la Red de Arriaga Saludable, ¿no? Pues como la Red de Ain Navarra, en nuestro caso se llama Red de Arriaga Saludable, y Leire y yo para conocerlo decidimos hacer unas entrevistas individuales. Conseguimos que participaran 7 activos de la Red de Arriaga Saludable, como podéis ver aquí, pues fue Kalimba, Besarkatxea, Caritas, el Centro de Salud, Educadores de Calle, Centro Ocupacional y el Biza, el Centro Ocupacional para Mayores, ¿no?, de La Cuarriaga. Nosotros para proyectar estas entrevistas realizamos un vídeo. Lógicamente el vídeo duraba 8 minutos y en el día de hoy os vamos a enseñar un pequeño resumen de las entrevistas, ¿no? Sí. Sí. Es un recurso que acoge a personas que se encuentran en situación de exclusión social grave o moderada. Sobre todo la idea es que la gente encuentre aquí un hogar, un vínculo y salga de calle. Llevamos más de 30 años trabajando desde la perspectiva de la atención y la prevención y entonces creo que somos un eje importante dentro de la enfermedad del VIH-Sida y las enfermedades de transmisión sexual con todos los programas que tenemos. Y que creo que tenemos que aportar al barrio, pero yo creo que el barrio al recurso concreto de SRPH nos aporta más de lo que aportamos nosotros. Pues desde Cáritas, algo muy importante, pues es estar presentes en el barrio, sobre todo detectar las necesidades y poder ayudar, pero un poco en todos los ámbitos, ¿no? Pues desde la infancia a los mayores, las mujeres, las personas más desfavorecidas que necesiten nuestra ayuda y pues estamos aquí para eso, sobre todo acoger y acompañar e intentar ayudar. Nos viene muy bien en Biza, porque aquí podemos encontrarnos con personas que pues, pueden necesitar igual lo que nosotras sabemos y dije, oye, pues esto que yo sé, ¿por qué no lo enseño a las demás? Y de ahí salió el taller generativo y ya llevo 8 años dando clases. Creo que es un encuentro de personas y que podamos entre todos pues llevarnos. De eso se trata. Al ser mayores, pues lo que necesitamos es hacer una vida un poco más activa. O sea, yo lo que quiero es lo que yo sé que no se marche conmigo. Que sí. Nosotros, el barrio, aportamos diversidad, pero es lo mucho lo que el barrio nos aporta a nosotros. En el barrio estamos con personas y somos personas. Igual que mucho el barrio. Eso me gusta mucho. El barrio no está
oportunidad de tener una vida plena y en comunidad. Bueno, pues como habéis podido ver, este es un pequeño resumen, ¿no? Faltan muchos activos que participaron en el vídeo y en las entrevistas, pero nuestro objetivo era sobre todo conocer los activos que están dentro de la red de Arriaga Saludable y que ellos nos contaran un poquito las necesidades, ¿no?, que veían en el barrio. Y por último, después de hacer el resumen teórico y conocer un poquito los activos, decidimos pues recibir un poquito el feedback de la población. Para eso hicimos una dinámica en el Bizan con un grupo que se llama Activa tu Barrio, pues donde ellas nos compartieron un poquito su opinión sobre el barrio, vimos con ellas el vídeo completo de 8 minutos y con un café y unas pastas pues nos contaron un poquito si ese vídeo les representaba a ella, representaba al barrio que conocen y qué necesidades creen que hay en el barrio, ¿no? Con estas tres partes del trabajo, Leire y yo sacamos varias conclusiones. La conclusión primera que sacamos fue que La Correaga es un barrio con un estado de salud bastante mejor que quizás otros barrios en Vitoria y que el promedio de Euskadi. Lo que nos quería decir, pues que igual teníamos que enfocar un poquito más los cuidados hacia esa prevención y ese empoderamiento de la población. Por otro lado también que hay que aumentar la participación comunitaria de la población de mediana edad, como ya ha dicho Grassi, ¿no? Hay una población que se nos pierde. La gente joven participa en activos como Kalimba o como educación de calle y la gente mayor participa en activos como Bizan, Cáritas, dentro del centro de salud, pero esa población de entre 30 a 50 años se nos pierde en las actividades comunitarias. Además, es importante que participen porque es esa población a la que queremos prevenir de esas enfermedades crónicas, ¿no? Y por último, creemos que la conclusión más importante es que existen muchos activos de salud, pero falta que la población los conozca. Los sanitarios podemos ser un enlace perfecto entre esos activos y la población y creo que tenemos que conocer qué activos existen en nuestra ciudad y en nuestros barrios para no solo desde la consulta de atención primaria, sino desde las consultas externas, desde el hospital o desde charlas, prescribir estos activos y que la población pueda hacer uso de los recursos que tienen en el barrio. Y esto es todo por nuestra parte. Es que ricasco por escucharnos.